Ya tenemos a nuestro invitado. Doctor Alejandro Fargosi, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué Muy tal? bien, qué ¿Cómo gusto anda? ¿Bien? verte. Gracias por estar con nosotros hoy. Por favor. Yo, Alejandro, tuve el placer de conocerlo a partir de mi amiga Marta Nercellas, la cual Uf. le mandamos un gran beso de acá. Espero que esté escuchando el programa. Y el otro día nos conectamos con Alejandro para charlar un poco de la realidad argentina. Que tenemos para charlar un rato largo. Eh, bueno, primero felicitaciones por la elección. La verdad Gracias. que fue un gran resultado, 47-35 versus 26-97. Indiscutible. Indiscutible Buenas elección. tardes, doctor Fargosi. Felicitaciones y un gusto tenerlo en el programa. Indiscutible ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Sí, sí, indiscutible la ventaja. No, sin ninguna duda. no hay duda. Eh, Vamos a los temas. Lo que se viene. Vos sos diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires, y el 10 de diciembre comienza un derrotero que va a estar signado por qué. ¿Qué pensás? ¿Cómo va a ser el Congreso a partir del 10 de diciembre? Mira, creo que va a ser un congreso, por algún motivo, no sé si será la ilusión, la ilusión juvenil que tengo, pero creo que va a ser un congreso mejor que el anterior por varias razones. Primero, porque es clarísimo la conveniencia en dialogar y en negociar en la medida en que sea éticamente posible los cambios que se necesitan en la Argentina. Segundo, porque por un lado está fortificado el presidente en esos cambios, en esta reválida, en esta especie de confirmación del camino adoptado desde que asumió como presidente, y por el otro lado, por la conveniencia que ha percibido la oposición, salvo la oposición muy fanática, precisamente porque esa convalidación hace que las supuestas los supuestos obstáculos que la gente encontraba parece que no han sido tanto como para volver a votar y votar más, con lo cual tienen menos fuerza. Hay por ahí dando vueltas un argumento que dicen haberlo escuchado al secretario general de los estatales, Andrés Rodríguez, diciendo no podemos llamar a una huelga porque la gente está con mi ley. Lo No dijo, es que la gente está lo con mi dijo ley, o también sea, el secretario general de cuidado. Gastronómicos antes de las elecciones. Sí, señor. Mira. Y esto va a facilitar mucho la negociación, porque las negociaciones políticas, dejemos de lado las ilegales, o sea, cuando piden plata, coima, que eso también ocurre. Vamos a las negociaciones legales, donde se intercambian figuritas de poder político. Esas negociaciones no son distintas a las que en lo personal he venido asesorando desde hace casi 50 años, se cumple el año que viene, empresarias, o sea, a mayor fuerza de una parte y menor fuerza de la otra, la negociación se facilita para el que quiere introducir un cambio. En este caso son cambios además que no tienen, desde mi punto de vista, y no quiero parecer naif, porque no lo soy, no tienen ese egoísmo natural que tiene tanto que ver con la política. Fíjense que Milei ha tomado decisiones a lo largo de la campaña electoral que teóricamente eran impensables en un político tradicional. Por ejemplo, no largar plata para seducir votantes, por ejemplo, dejar aumentos para después de la elección, por ejemplo, mantener superávit fiscal. Hemos visto barbaridades en la Argentina de los últimos años que en este caso se han modificado en 180 grados. Con lo cual creo que va a ser un Congreso mejor y además han salido del Congreso, y no voy a hacer nombres antes de que me lo pidas, han Imaginame salido cuáles son. han salido del Congreso personajes que están muy imbricados en la casta. O sea, de las poquísimas ventajas que tiene cumplir años, yo cumplo 71 a fin de mes, voy a asumir con 71 años, es que ya uno conoce, ha visto tantas veces la misma película que sabe cómo termina. Y hay muchos de estos personajes que vienen viviendo de nosotros desde hace tiempo. Es más, nosotros durante la semana pasada, cuando digo nosotros me refiero al bloque de La Libertad Avanza, la semana pasada hicimos lo que algunos medios descalificaron como la escuelita, que era aprender algunos de los arcanos, de los misterios del Congreso. Yo creo que eso debiera ser obligatorio, y es más, si no se ha necesitado antes es o porque asumían y hacían cualquier cosa, o porque eran tan castas que desde chiquitos ellos sabían cómo se manejaba el Congreso, porque vienen subiendo por una escalera de un cursus honorum sin honorum. Porque esto del político profesional
tiene que ver con una vieja tradición romana de cursus honorum que empezaba haciendo la guerra y ofreciendo la vida por su país, por Roma, por su imperio, cosa que acá no hizo ninguno de estos fulanos. Con lo cual, yo creo que va a ser mejor. Soy muy optimista y sobre todo creo que hay mucha mayor lealtad en el grupo de La Libertad Avanza con respecto al presidente Milei, porque ninguno de nosotros puede creer la utopía de que está ahí por sus propios votos. Cierto, ¿Eh? cierto. O sea, este tema de los librepensadores es algo que tiene alguna lógica en los sistemas de lista incompleta, donde se elige por circunscripción y uno puede decir que está en el Congreso por sus propios votantes. Yo no puedo decir que estoy en el Congreso por mis propios votantes. Habrá habido algunos que me votaron porque me conocen, ok, pero con eso no llegaba, llegaba con suerte al Consejo de la Magistratura, pero no a una Diputación Nacional. Con lo cual uno no puede tener la soberbia de hacer un desplante, no solamente al presidente que consiguió los votos para que uno esté ahí, sino sobre todo a la gente que puso los votos para que uno siguiera las instrucciones del presidente. Vos sabés, Alejandro, la semana pasada grabamos una mesa redonda que nos interesaba mucho, que es uno de los grandes problemas que tenemos los que somos empresarios, como Fernando y yo, que no somos periodistas, pero somos empresarios. Y uno de los grandes problemas que tiene este país es la legislación laboral, la legislación previsional y la legislación y las leyes tributarias. Salió muy buena la mesa, ya la vamos a presentar la semana que viene, pero me parece que hay un consenso de parte de la gente, por lo menos los que somos empresarios y tenemos que pagar los sueldos a fin de mes, de que hay cosas que hay que cambiar en este país, que ya no va más lo de siempre, porque no tenemos resto. ¿Hay un consenso en ustedes también para que esto cambie? Mirá, en nosotros sí, cuando digo nosotros me refiero a La Libertad Avanza. No te olvides que esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. No sé si llamarle mayoría, tendría que ser el número. Es más, lo voy a hacer, mira, a raíz de esta conversación que estamos teniendo. Pero creo que la mayoría de nosotros viene del mundo real. No viene de ese mundo ficticio Sí. en el que se mueve, el que empieza a hacer política pegando carteles a los 15 años y a partir de ahí empieza a subir, trepar, usemos el verbo que querramos, en estructuras estatales. Yo he pagado y sigo pagando 931 y sufro en carne propia la presión fiscal, incluso la presión fiscal delictiva de la provincia de Buenos Aires en materia agropecuaria. Confiscatoria. Confiscatoria. Sí, señor. Que dicho sea de paso, el señor Kicillof, y estoy regalando un título, el señor Kicillof acaba de subir, no ya bajar, el impuesto inmobiliario que debiera haber eximido a los que estamos inundados. Porque valga este aviso, en la provincia de Buenos Aires, las normas impositivas prevén la declaración de emergencia o la declaración de desastre agropecuario cuando el agua nos tapa o cuando el sol nos quema. Bueno, el señor Kicillof no solamente no declaró ni emergencia ni desastre, sino que encima, con esas trampas inadmisibles que ocurren en la provincia de Buenos Aires con la complicidad de la Corte Suprema Provincial, repito, esas trampas inadmisibles que ocurren en la provincia de Buenos Aires con la complicidad de la Corte Suprema Provincial, que es un ente recaudador más del Estado provincial, van a subir los impuestos inmobiliarios en este último tramo del año. Es una locura. Es una Y una locura. parte, si me dejas que descargue. Por Sí, favor. descarga. Acá estamos como psicólogos, si querés. Y una parte importante del problema es que desgraciadamente las entidades agropecuarias declaran, no actúan. Repito, declaran, no actúan. Tuve la suerte, por los avatares de las becas que recibí en su momento, de estar en la ciudad de Washington en 1975, en pleno invierno, con una capa de 1 metro de nieve. Estaba todo el mall de Washington, que viene a ser una especie de 9 de julio, para el que no conoce Washington, Sí, señor. tapizado de tractores que estaban ahí desde hacía meses y siguieron meses después de que yo me fui, reclamando por no sé qué medida del Congreso federal contra el campo, contra los agricultores. Es imprescindible que las entidades agropecuarias entiendan en la Argentina que la clase política es impermeable a todo lo que no le genere miedo de perder votos. Repito, es impermeable a lo que no le genere miedo de perder votos. La única excepción es Milei, que tiene una actitud absolutamente convencida él mismo internamente, lo viene diciendo desde años, de que los impuestos son un robo
y por eso hay que acotarlos al máximo posible. Pero si no es por el tema de Milei, que además todavía no tiene mayoría en las cámaras, estamos luchando pero no tenemos mayoría, si no es por eso, la clase política argentina sigue creyendo que los impuestos los paga Dios, no nosotros los contribuyentes. Y para combatir eso se necesitan muchas actitudes como la 125. Pero bueno. Y con alguien que lo reafirme. Fernando. Sí, primero, pequeña repregunta de algo que usted dijo que me tocó personalmente, que es el tema de en lo éticamente posible. ¿A qué se quiso referir con éticamente posible? Cuando usted dijo de Éticamente ejercer la posible, por supuesto, sacamos del medio todo lo que sea corrupción, o sea, comprar votos. Esto existe, así Sí, como señor. existe comprar periodistas y todo, no nos vamos a engañar, pasa en todo el mundo, ha pasado desde siempre y siempre seguirá pasando en mayor o menor medida según el país del que estemos hablando. El problema en la Argentina probablemente sea la impunidad, aunque eso también está cediendo. Poco a poco está cediendo. Nosotros tres tenemos la opinable ventaja de tener una memoria más larga que jóvenes de 40. Y por ende Yo tengo que una memoria más que vos, una memoria más que vos. Una memoria. 72, 72. Qué horror, ¿qué se siente en tantos años? Qué guacho, porque esa cosa no se pregunta. Vos sabés que yo soy un tipo muy feliz, así que bienvenido sea. Pero decía, volviendo al tema medular, sabemos que antes no iba preso nadie. Lentamente empezaron a ir presos militares, sindicalistas. Hoy en día se está abriendo el panorama, más allá de que algunas cárceles sean un chiste, como la de Cristina Kirchner, Sí. se está abriendo el panorama de castigo, lo cual reduce, no anula por completo, pero reduce la tentación de la corrupción. Dejemos esa corrupción de lado porque no va a existir, porque Milei ni siquiera piensa en eso. Me refiero a la ética, incluyendo, por ejemplo, el concepto de equilibrio fiscal. O sea, cuando uno parte de la premisa de que los impuestos son un robo, en los impuestos incluimos los impuestos correctamente llamados tales, después tenemos tasas, derechos e incluso inflación, porque la inflación es un impuesto Sí. encubierto, es el peor de los impuestos, afecta a los que menos tienen, y eso es éticamente imposible. Cuando Milei habla de la ética, hay que entender cómo, de alguna manera, los conceptos de Milei es muy interesante, pero los conceptos de Milei tratan de ser resumidos, porque nunca tienen tiempo suficiente como para explayarse en detalle sobre lo que está diciendo, sobre todo de temas complejos. Cuando él habla de la ética, habla de esa ética. El que lo tiene más desarrollado, con más tiempo obviamente y en libros, es precisamente uno de sus mentores, o su mentor argentino, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Con lo cual me refiero a ese tipo de ética. O sea, ninguno de nosotros está dispuesto, menos que menos el presidente, a violar nuestro mandato, que es por la gente. Bueno, esto que pasó en octubre, perdón Sí. que insisto, esto que supimos hoy, que en octubre hubo superávit fiscal, el mes de elecciones, que le venían pegando, había un mundo paralelo que era el mundo que aparecía en los medios, de que el país estaba quebrado, la gente no llegaba a fin de mes, parece que fuésemos todos masoquistas. Evidentemente hay un 70% de argentinos masoquistas que no llegaban a fin de mes y quieren insistir. Bueno, ni siquiera en una situación así, Milei quebró esas reglas éticas a las que él se refiere cuando usa ese concepto. Ahora yo me veo obligado a preguntarte algo, que es el tema de estos casos de corrupción que se le adjudicaron al gobierno, el caso de Libra, el caso de Español, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con eso? Mirá, Personalmente yo no los he tampoco estudiado, lo veo, no los pero he evidentemente estudiado. algo hay, ¿no? No, evidentemente algo hay, no. Ese es el punto. Nosotros creo que ya tenemos primero tenemos una experiencia acumulada que no es posible. Seguí tildándome de viejo y corto el programa. Seguí tildándome de viejo y corto el programa. Tenemos una experiencia acumulada que nos demuestra que hay inventos absolutamente de punta a punta, como fueron Olivera, Carrió currando, acusada de currar, no currando, en la ciudad de Buenos Aires, de Narváez contrabandando droga, el caso Maldonado, que fue paradigmático, con lo cual el tema de Libra que se está analizando en Estados Unidos, hasta ahora no tiene nada, pero ni siquiera hay, ¿cómo se llama? Semiplena prueba de que se haya cometido un delito. No lo sigo, es otro sistema jurídico. En internet hay un señor que se llama Lich, que es el presidente del Tribunal Fiscal,
que hace análisis bastante profundos de este caso Libra, él maneja el derecho norteamericano, al que tenga alguna duda que lo lea, lo busque, LICHT, que lo analiza en detalle, no lo nombró Milei, aclaremos, viene de antes, de hecho viene del peronismo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro caso, ¿cuál era? Ah, el de Andy. El de español, el de Aldís. El de Españolo. Sí, Sí. ahora han aparecido nuevos elementos. Y bueno, que condenen a quien tengan que condenar. Honestamente, el problema, ¿cuál es? Que si nosotros estamos, fíjense lo siguiente, estamos cambiando todos los días de opereta. Todos los Y días sí. tenemos una opereta nueva. Sí, La sí. última que a mí me pareció realmente maravillosa, por lo imbécil, fue, pero Estados Unidos obtiene beneficio con el convenio con Argentina. No, ¿qué quieren? Que no es nuestra mamá Estados Unidos. O sea, aparte de tu padre y tu madre, y tu padre a veces, no siempre, ¿quién más te regala algo? Sí, nadie. Es obvio que obtiene intereses. Pero no hay Y que otro- entregar los glaciares, Alejandro. Bueno, Ay, igualmente, Willy, pará. ahí tenemos una opereta muy interesante, que no me acuerdo quién se le hicieron, con esa sublime estupidez de que se vienen por el agua, como si uno pudiese mandar barcos llenos de agua a otro lugar que no sea el fondo del mar. Esas fueron por la Pfizer. Pero los micrófonos El no tema se de la Pfizer. quejan. Los micrófonos cuando O sea, uno habla no se quejan, doctor. Entonces no. ¿Cómo, perdón? Claro que el micrófono, yo puedo decir acá la barbaridad más grande y el micrófono pobre no se queja, lo digo, y ¿qué va a hacer? Exactamente. Entonces, sí. Fíjate que incluso nosotros tenemos un sistema, que es curioso, no un sistema, una costumbre, que cuando uno ve periodismo en países un poco más democráticos que nosotros, o republicanos, no sé cuál sería la palabra correcta, ve que los periodistas no se dejan decir cualquier cosa. O sea, enfrentan al entrevistado, sea el presidente, que es muy interesante ver lo que pasa en Estados Unidos en eso, sea el presidente o sea un político de cualquier tipo. O sea, no dejan que pasen mentiras absurdas o absurdos, para no calificar de mentiras, o absurdos como este que decía de vienen por el agua, como si todo el agua no terminase en el mar. O sea, el agua es un sistema cerrado en el mundo, esto lo digo, hasta un abogado lo sabe, es un sistema cerrado que se vuelca al agua salada y se mezcla con ella, y después se reproduce todo el ciclo. Pero en fin, el tema de las operetas, por supuesto, hay que estar atento, no se trata de salir de todos los supuestos temas a investigar argumentando que son operetas, sino investigar los No, temas. que se investigue, que quede Investigarlos en claro. Que se investigue y que quede Lo que claro. pasa punto. entre las fake news generadas por inteligencia artificial, tenés que estar muy atento para que no comerte un bife, ¿no? Que es lo que está pasando. No, además, Willy, ¿sabes cuál es Claro. otro problema? Que cuando aparece la acusación, aparece en primera plana o en el home de la Sí, página. sí, por Y supuesto. cuando te dicen que el doctor Fargosi no tuvo nada que ver, Sí. aparece en la página 43, abajo a la derecha, donde no lo lee nadie. Es muy injusto en ese sentido la Es cierto. prensa. Pero no solamente es injusto, yo lo he sufrido en carne propia y les puedo poner 3 o 4 casos. Por ejemplo, todo lo que dicen que Frené ficha limpia y la Libertad Avanza es el único partido que consiguió que se aprobara en diputados. Y eso lo hice entre diciembre y enero del año pasado, entre diciembre del año pasado y enero de este. Mientras otros estaban tomando, los mismos que estaban tomando sol en alguna playa, yo estaba escribiendo ese bendito proyecto que salió aprobado en extraordinarias, pese a que decían que no iba a ir a extraordinarias, fue, y por supuesto que capotó en el Senado como hubiera capotado el otro, como va a capotar cualquier cosa mientras el Senado esté poblado de peronismo, que si hay una cosa que es kriptonita verde o roja, no me acuerdo cuál era la que... La verde. La verde. La verde. Verde era, Sí, bueno, sí. kriptonita verde, una ley de ficha limpia para el peronismo es kriptonita verde porque están todos no, pero digamos, tiene una cantidad de condenados interesantes. Por decir eso, por no decir que decían que me habían echado del colegio de abogados. O sea, la mentira tiene ese... Fíjense lo que pasó el otro día, que el gobierno estaría negociando la designación de dos sí, jueces sí. de la Corte. Sí. Mentira. Hoy salieron a desmentir lo de Anabel Fernández Agasti Sí. y de Claro, pero la Nación no dice que se equivocó. No, bueno. Y bueno, pero escúcheme. Acá los únicos que decimos nos equivocamos somos nosotros que nos equivocamos a cada rato. Yo te quería hacer una pregunta. Entiendo el porqué, pero me gustaría que vos me lo cuentes. ¿Por qué no quisiste debatir en TN en la previa de las elecciones? Porque eso no son debates. Yo puedo debatir uno con uno, porque uno con uno tiene al mismo tiempo uno que el otro, valga el juego de palabras. En cambio, si ustedes vieron el otro debate que hubo de diputados, era una pelea
monumental, parecía una pelea de bar de película norteamericana. Y además había un pequeño detalle, eran 6 contra mí, con lo cual yo tenía que contestar en 2 minutos lo que me decían en 12. Aparte Eso no vos es un venías, debate, y en sobre las todo, encuestas venías adelante vos, eso también. por eso, Sí, por eso digo que era 1 contra 2, porque, digamos, cualquiera de esos 6 solo tenía algo para ganar atacando. sí. En cambio, yo solo tenía algo para perder. Con otro detalle, todos se dedicaron a hacer ataques personales durante toda la campaña. Los únicos que proponíamos cosas concretísimas éramos nosotros. Yo debato cosas concretísimas. El señor López Murphy, por ejemplo, yo no me dediqué a decir que si él se hubiera unido con Lilita no hubiera existido el kirchnerismo. No lo dije nunca. Y es un hecho objetivo si uno analiza los resultados del 2003. ¿Por qué no lo dije? Porque a la gente lo que hay que ofrecerle son hipótesis de gobierno, no la supuesta basura o errores que haya cometido el otro. En cambio, el señor López Murphy dijo que yo vendía exámenes. Que yo vendía exámenes. Ay, Dios santo. En otro siglo era para batirlo a duelo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, es cierto, es verdad. Y me la tuve que bancar. Y me la banqué sin responder, porque ¿qué pasa? Cuando uno ataca y otro se defiende con el mismo tipo de ataque, se arma una pelea. Y nosotros nunca quisimos eso. Nosotros no somos agresivos, debatimos ideas, no agresiones por abajo del cinturón, digamos así. Conclusión, por ese motivo no debatí. Te podrás imaginar que yo vengo debatiendo en audiencias judiciales desde la noche de los tiempos. O sea, si hay alguien que está en condiciones de debatir, no es un economista, es un abogado, porque es nuestra profesión el debate. Sin ninguna pero duda. con reglas y con igualdad de reglas, sobre todo. Sin ninguna Te duda. repito, me remito, para entender por qué no debatí, basta ver lo que fue ese debate, que además es un negocio de los periodistas que lo organizan. Y está muy bien, yo lo respeto, pero que no me identifiquen el debate televisivo con el debate legal que tiene que hacer el presidente de la Nación. Perfecto. Hay un fallo judicial en la legislatura de Buenos Aires donde impide que a los legisladores se le descuente el pago de impuestos a las ganancias. ¿Cómo se rebate eso? ¿Cómo se trata de...? ¿Eh? Eso no lo conocía. Sí, hay un fallo judicial... que los legislan, ¿no? Está vigente que no le descuenten. Son los únicos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que no le descuentan impuesto a la ganancia. ¿No será en la legislatura de la ciudad, no en la Cámara de Diputados, Willy? Puede ser que sea en la legislatura de Buenos Aires, yo te confundo. Claro, debe ser en la legislatura. Sí, y debe si ser es en la así, legislatura. Sí. está requete contra, hiper, archi, definitiva, y totalmente mal. Sí, porque con Y estas te digo cosas más. siempre quedan los que tienen coronita y el resto los mortales, ¿no? Y te digo más. Yo tengo la teoría, y creo que soy el único que la tiene, lo admito, pero bueno, tengo la decencia de reconocer que soy el que tiene esa teoría. Yo tengo la teoría de que una cosa son los derechos adquiridos y otra cosa son los privilegios adquiridos. Yo estoy absolutamente convencido que la Constitución se basa sobre la supresión de los privilegios preexistentes. Nosotros sabemos que nuestra Constitución no aparece de repente, no es un meteorito que cae sobre la Tierra, sino que es la heredera de todo un proceso constitucional que empieza con la Constitución del 19, si no me acuerdo mal. Bueno, una de las primeras cosas que hace la Constitución es decir, señores, acá no hay privilegios para nadie, y de hecho la familia de Liniers perdió el condado de Buenos Aires. Sí. Los Liniers eran condes de Buenos Aires. Bueno, a partir de ahí no hay ningún privilegio que sea admisible. Y no pagar impuestos es un privilegio inadmisible que creo, personalmente, que puede ser revocado incluso, no hacia atrás porque es dinero bien habido el que no se pagó, pero todos los que gozan, todos los jueces activos o jubilados y demás funcionarios del Estado, porque nunca somos los autónomos los que tenemos esos privilegios, todos los que gozan del privilegio de no pagar impuestos, se les puede revocar perfectamente. Pero bueno, es un tema discutible, ¿eh? Vos has dicho en algún momento que has sufrido los problemas económicos como los jubilados, obviamente no en la condición que están los mismos jubilados de hoy en día. ¿Qué tipo de reforma hay que hacer en eso? Que hoy lo hablamos al principio. ¿Qué reforma? No pienso, yo te digo esto, te lo digo claro y de frente, mirándote a los ojos a través de la computadora. No voy a hablar de ninguna norma que esté analizándose. Bien. ¿Por qué esto? Con el tema bendito de ficha limpia, cometí el error de tratar de involucrar a la gente, involucrar al periodismo, involucrar a todo el mundo en lo que estábamos haciendo. Fui sacado de contexto, basureado. No hablo de nada que no sea un proyecto escrito y presentado. Es muy sano. Bien. Es muy sano. Bien. Es muy Parece sano. bárbaro. Fernando. Doctor,
Tengo entendido que, como usted muy bien dijo, les dieron a todos los nuevos legisladores un curso de inducción de cómo se movía la Cámara, cuáles eran los trámites administrativos y todo eso. Primera pregunta, ¿consiguió despacho? Presenté. ¿Consiguió despacho? Vamos, la primera pregunta. Porque me dijeron que es Primera una lucha pregunta. encarnizada por el despacho. ¿Cómo es eso? Presenté vía WhatsApp una nota donde decía que no tengo interés en ningún tipo de despacho, prerrogativa, comisión, presidencia de comisión. Una de las ventajas, digamos, los años benditos, y acá hay un señor que tiene muchísimos años más que yo, uno de hecho más que yo. ¿Cómo me pegó? Charlie, me vi Una de las ventajas- y es amigo, eso es lo Sí, peor de Willy, todo. No hay comunicación, no se escucha. ¿Puedo abrir un paréntesis? Un segundo. Dele, favor. sí. Hasta las Es 8 el de la espíritu- noche. es el espíritu del programa, Hasta las doctor. 8 de la noche tenés todo Es el tiempo espíritu del para programa, decir lo que doctor. quieras. Totalmente obnubilado estoy con una cosa. Soy el más grande. Me quiero matar. ¿De los diputados? Hay gente más grande. No, pero no se nota. No sé, no. Como fuere, lo cierto es que... Aparte los pelados tienen una ventaja. Claro. Se la devolví. Una de las ventajas de la edad es que uno ya hay cosas de las que puede pasar. Sí. O sea, yo no estoy haciendo una carrera política, estoy terminando una vida profesional Vale. del diputado. Esa es la verdad. Bueno, y segunda pregunta. Pero, perdón, te paso dale. te paso un dicho mío. Yo siempre digo que la ventaja de ser viejo es que la sordera te permite escuchar lo que vos querés. Una gran ventaja. Además. La segunda pregunta. Este oído estoy reventado. Bueno, la segunda pregunta es que tengo entendido que en ese curso de inducción que les dieron, les dijeron que aguanten 3 meses para sacar nuevas propuestas de leyes para que primero se vaya armando todo, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas, los proyectos de ley que usted va a presentar? Si es que tiene alguno en carpeta o está mi trabajando con proyecto- gente. ¿Cuáles van a ser sus proyectos? El motivo de la espera, se imaginarán que es muy claro, y es que tenemos que sacar los proyectos... No, es totalmente lógico y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de por lo que nos acuerdo. votaron. O sea, Obviamente. nosotros prometimos esa reforma, tenemos que dar esa reforma. Totalmente. No empezar a creernos que somos justinianos, ulpianos, dictando leyes. En lo personal, yo tengo un tema desde 2018, de la mano de Gastón Marra, que es el padre de ese proyecto de ley, el padre de esa idea, ¿no? De ese proyecto concreto de ley, que es ficha limpia. Tengo ficha limpia entre ceja y ceja. Así que eso lo voy a volver a presentar apenas pueda. Pero después creo que hay simplificaciones que todavía nos debemos y espero con ansiedad tener los textos de las simplificaciones que manda sobre todo Sturzenegger, porque hay varias que deben ser por ley y pretendo ser proactivo con eso, pero no quiero decir más. Perfecto. Repito, cada vez que uno dice algo que no está concretado, empiezan las elucubraciones. Soy Qué tan mundo liberal difícil. como- Qué mundo difícil Bueno, que es yo le voy a hacer este. una pregunta de nivel legal que no se la hago, no se la pregunto al diputado electo, sino que se la pregunto al doctor. Un tratado como el que se está negociando con Estados Unidos, ¿tiene que pasar por el Congreso o no tiene que pasar por el Congreso? Depende de cuál sea el texto final. La verdad es que depende de cuál sea el texto final. ¿Cuál es el...? No se puede contestar en teoría. Está bien, pero ¿qué temas implicaría que pase por el Congreso y qué temas no implicarían que pasen por el Congreso, por ejemplo? No, eso no lo podría explicar. No lo podría explicar. Sencillamente. Pero, No, eso por ejemplo... tendría que estudiarlo y explicarlo profesionalmente. Bueno, pero una O sea que- posición arancelaria no pasa... No Porque tiene... increíblemente a mí me pasa una cosa. Mm. Y es que no sé de todos los temas. pero, bueno. pero todos los diputados saben de todo, hablan de todo. No, doctor. yo desgraciadamente soy Es un fiasco ignorante. eso, ¿no? Hay Escúcheme, temas de no. los que no sé. Y de esos temas trato de no hablar. Salvo que tenga tiempo para prepararlo, claro. La verdad, no. Una decepción en ese sentido. Discúlpeme, doctor. Realmente Pero... es una decepción. No. Le quería, por lo menos no sé si tenemos tiempo, Willy, pero Sí, tenemos 15 minutitos. hay un clima en el Congreso de bastante beligerancia, para decirlo de alguna manera,
entre distintas bancadas, distintos partidos, distintas cosas. Eh, ¿Cómo van a hacer desde la presidencia de la Cámara de Diputados y ustedes mismos, que son los diputados del oficialismo, para tratar de bajar un poquito la espuma y que no se vean los papelones que hemos visto hace semanas? ¿Cómo se habló Yo de no ese tema? puedo, Se habló de ese tema en el curso de sí, inducción, sí, de tratar de bajar un se poco habló, la efervescencia. Voy a hacer se habló, la ninguno de efervescencia. nosotros ninguno de nosotros es Martín Menem, con lo cual eso es una Ujú. pregunta. ¿Cómo va a ser la presidencia de la Cámara? Es una pregunta para Martín Menem, pero sí hablamos sin demasiado detalle, porque las generalizaciones nos hubieran llevado mucho tiempo, pero sí le puedo decir cuál es mi posición en ese aspecto. Y también ha sido la posición de la Libertad Avanza, no andar con el bendito tema de las cuestiones de privilegio. Las cuestiones de privilegio, a nosotros no nos pagan ni nos votan para estar ahí peleándonos y haciendo cuestiones de privilegio, sino para tratar de sacar el país adelante. Sacar el país adelante puede significar dictar una ley o impedir que se dicte una ley, o derogar una ley. Esto es muy importante remarcarlo, porque hemos caído en una especie de, digamos, convicción de que a los diputados se los debe juzgar por los proyectos presentados, y eso no es así. De ninguna manera es así. Los diputados estamos para defender la libertad de la gente. Y si defender la libertad implica derogar una ley, el mérito es derogarla, no dictarla. O si está para impedir que se dicte una ley, el mérito es impedirlo, no permitirlo. Con lo cual, todo lo que sean cuestiones de privilegio, no hay que olvidarse que hay algo que pareciera pasar desapercibido, y es cuando a los diputados hablan, le hablan al presidente. No se pelean entre sí, no pueden hacer diálogos los diputados. Y eso, que parece una soncera, una formalidad secundaria, es sumamente profundo, porque lo que implica es que yo no pienso pelearme con nadie, voy a hacer el esfuerzo de no pelearme con nadie, sino Quiero ver directamente eso. por alto. Discúlpeme, pero eso lo quiero ver. Yo también, yo también, yo también, porque me conozco, pero voy a ver si me agarro esto de tener 71 años y no 40, porque he estado en otros organismos deliberativos y me he peleado, pero quiero creer que maduré. ¿Qué opinás que la Academia Nacional de Medicina no está avalando las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo de menores de edad? Me parece absolutamente correcto. No entiendo cómo ¿Cómo tardamos llegamos tanto. a Sí, esto? no estoy haciendo una imputación a la academia, por supuesto, pero es algo que no me entra en la cabeza. Honestamente, no me entra en la cabeza. Yo no puedo creer que alguien pueda ejercer actos de esa naturaleza con un menor de edad. No lo entiendo. Fuera de broma. Bueno, hay varias cosas que no entiendo. Una de las que no entiendo, que son indignas hasta de un animal irracional, son esas. Bien, Fer. Sí, yo lo que quería preguntar también era, dentro de lo que es el ámbito de la Cámara de Diputados, eh, hay distintos grupos, y hay grupos afines y grupos que están totalmente en contra de todo, de absolutamente todo. Eh, ¿Cómo es la mecánica cuando ese grupo que está en contra de todo quiere voltear todo? Y a su vez, esa ley que quizás ustedes logran que salga de diputados, va a senadores. ¿Cómo es el proceso para que después sea aprobada en senadores? ¿Ustedes pueden hacer algo o pasa a un poder, dentro del poder legislativo, que es el poder al cual ustedes hoy pertenecen, para que se sancione de una buena vez por todas? Porque si no, estamos en una encerrona muy complicada, como usted muy bien decía al principio. Diputados Eh, aprueba y Senado la tira para atrás. Cómo, cómo, ¿Cuál es la mecánica? y cuando el Senado la tira para atrás, desgraciadamente no se puede volver a tratar durante un año. Con lo cual la Cámara de Diputados puede insistir, pero tenemos un problema que tenemos que asumir de una buena vez, y es: el Senado está dominado por el peronismo. Hay provincias que han sido creadas por Perón para tener más senadores, digámoslo francamente, porque si no estamos perdiendo el No, está tiempo, bien. y esa realidad, hasta que la gente no cambie su manera de votar, no va a cambiar. Yo tengo la gran esperanza de que esta confluencia del tiempo, que hace que ya no sea la bicicleta que le regalaron al padre, sino que se la regalaron al bisabuelo,
esta confluencia entre el tiempo y la maduración de las ideas que ha permitido la guerra cultural desatada por Milei, que es una guerra a nivel estelar, porque en todo el mundo se lo cita como el prohombre de la libertad. Esto me ha pasado a mí, no me lo contaron, lo he charlado hasta con un mozo en Roma, ¿no? Espero que esto permita que sea en estos 2 años que quedan de este mandato, sea reeligiendo al presidente Milei y lográndolo a partir del 29, cambie, porque si no estamos en manos del peronismo, es un drama. Pensemos en el Poder Judicial. Pensemos en el Poder Judicial. El Poder Judicial está en manos del peronismo desde 1983. Por eso yo soy de la teoría personal, y la apliqué cuando fui consejero de la magistratura, de un momento en que ya no podíamos seguir designando jueces, porque todo terminaba negociándose en el Senado con el peronismo. Y el peronismo era dame dos, quédate uno. Es así, o sea, ellos para votar uno querían dos. Sí. El Poder Judicial está hecho a imagen y semejanza del peronismo, y eso lleva a un Poder Judicial que tiene un descrédito que ronda el 90%. 90%. Es una monstruosidad. Sí, es como que cada ¿Cómo lo fallo, cambiaron? uno duda de cada fallo que sale del Poder Judicial. ¿Cómo, perdón? Es que con ese porcentaje cada uno duda de cada fallo que sale del Poder Más Judicial. bien, pero más bien. Yo he manejado mi carrera de manera tal de tratar de escaparle a los litigios, precisamente por la impredecibilidad que tienen los fallos judiciales. Y cuando los fallos judiciales son impredecibles, eso es lo que se llama inseguridad jurídica. Cuando hay inseguridad jurídica, pisar tribunales es un riesgo demasiado alto. De ahí a esa famosa frase de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí, señor. Las cosas que vemos los abogados, uno no las cuenta, o digamos explicarlas es bastante complicado, pero las cosas que vemos los abogados son terroríficas. Es más, nos afecta a nosotros directamente porque ustedes son empresarios. Tarde o temprano el empresario termina dudando del abogado y dice, pero este tipo es tarado, ¿qué le pasa? No es que sea tarado, es que tiene que enfrentar, no quiero pisar el palito, no voy a decir más. No No diga diga nada, nada. no diga ¿Cuándo nada. vamos a tener Procurador Nacional? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuándo vamos a tener Procurador Nacional? Y tenemos el mismo problema que tenemos con los jueces, la Claro. conformidad del peronismo en el Congreso, en el Senado. O sea, el gran tema que existe en la Argentina, y abrir la Constitución sería una locura, No, es porque impensable. realmente No. Sí. impensable. Impensable, es El gran impensable. tema que tenemos es el acuerdo senatorial. El acuerdo senatorial ha puesto al país, no sé si de rodillas, pero ha puesto al país subsumido dentro de un peronismo que en las provincias sigue teniendo un peso terrible, porque la verdad es que tiene un peso terrible. Sí. Hay provincias que son feudales, fíjense lo que ha pasado. ¿Ustedes vieron lo que está haciendo ahora, por ejemplo, este señor Capitanichi, que se está tratando de despegar de esos Sí, sí. criminales de los Sena, De cuando Merenciano lo Sena. defendió hasta hace 2 meses? Habló bien de la justicia hoy. Sí, a veces Dios me libre. salen Fíjense que esto es interesante. Ese fue un fallo de jurado. Sí, señor. Sí. Los abogados le hemos tenido siempre pánico a los jurados, digámoslo claro. Hemos Sí. sido enseñados a tenerle miedo al jurado porque el jurado es influenciable acá y en Indochina. De hecho, a los que les interesa el tema pueden agarrar YouTube o cualquiera de esas aplicaciones y buscar 12 hombres en pugna, que el cielo la juzgue, o si quieren Perry Mason o cualquiera. Tenés una serie que está Sí, Bull. todas las películas del sistema anglosajón sobre los juicios y los juicios por jurado son efectivamente influenciables, pero desgraciadamente nosotros tenemos jueces que son influenciables. Claro. Es una Que pequeña que diferencia. es peor que los jurados. Que es peor que los jurados. Alejandro, ya estamos cerrando. Te dejo una reflexión nada más. Una reflexión, soy terriblemente optimista, realmente soy terriblemente optimista, Bien. porque cuando hago un paneo desde mis comienzos en la política, que fue con Nueva Fuerza, así que imagínense, de verdad Nueva Fuerza, Allá a los lejos y hace 16 tiempo. años que fuimos a Pehuajó, me acuerdo, un grupo de jóvenes a hacer política por Nueva Fuerza, pero desde aquella época hasta hoy he logrado ver algo que no entendía. Yo no entendía cómo teníamos un himno que gritaba 3 veces la palabra libertad y no podíamos hablar de libertad. Para que ustedes se den una idea, a mí se me ocurrió a los 18 años y pocos días afiliarme al Partido Radical porque tenía una enorme admiración por Marcelo T. Alvear.
Y me di cuenta, en el Partido Radical hablar de Marcelo T. de Alvear era ir Era al mala palabra. ostracismo. Era Lo mala negaban. palabra. Sí. Lo negaban por paquete, lo negaban por rico, lo negaban por liberal, no sé por qué, pero lo negaban. Es el día de hoy que lo niegan. Con lo cual teníamos un país dividido entre el peronismo, hecho a imagen y semejanza del fascismo italiano, y el Partido Radical, que en lugar de ser la antítesis, lo imitaba. Y así transcurrió toda mi vida, desgraciadamente, o una buena parte de mi vida. Hoy en día lo que veo es que los jóvenes entienden es impresionante la cantidad de jóvenes que hay. Sí, es Bueno, impresionante. lo decíamos recién, yo miraba esa mesa el otro día en el curso introductorio al Congreso y veía pelo oscuro, no veía canas ni peladas. Alejandro Fargosi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vamos a tomar 3 minutitos para cerrar el programa nosotros y te dejo un pedido de la gente de la calle, los que somos nosotros, hagan que este país vuelva a ser un país como la gente, Sí, por favor. dependemos de ustedes. Dependemos de ustedes. Nosotros como ciudadanos lo único que podemos hacer es trabajar, Y pagar impuestos y cada 2 años poner el votito. No Y se olviden. respetar las reglas. No se olviden. No se olviden de nosotros. No se olviden de nosotros. Nada más que eso. No dejen nunca de protestar. No, No, es cierto, es cierto. no, eso seguro. Alejandro, mucha suerte a partir del 10 de diciembre. Un placer. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. En Muchas cualquier gracias. momento nos volvemos a ver. Muchísimas Sí, gracias. señor. Acá Gracias, estoy. gracias. Gracias. Ha sido el diputado electo, Doctor doctor Alejandro Fargosi, Fargosi. amigo de la casa ahora también.